Hola a todos, buenas tardes, gracias por sumarse a este encuentro que organizamos como una coorganización, que coorganizamos entonces la plataforma de lectura por suscripción leamos.com y el Mundial de Escritura. Creo que ya es el segundo, después nos van a poder decir Natalia y Luciana, ya creo que es el segundo mundial que se organiza y que Leamos acompaña desde estos lugares, desde esta forma. Me parece que siempre está bueno que una plataforma de lectura acompañe a toda la gente que está escribiendo, que está interesada en leer y escribir. Y también está bueno que una plataforma o que un mundial de escritura se interese por un lugar para leer. Eso creo que define mucho las intenciones de todos nosotros, que al final, en mayor o menor medida, entendemos el mundo a partir de la literatura, ¿no? En esa dicotomía de literatura y vida, me parece que nosotros somos aquellos que podemos decir, bueno, hay vida porque hay literatura, o hay literatura porque hay vida. En el encuentro de hoy es un encuentro abierto, es un encuentro como para que lo pensemos entre todos. Me toca a mí llevar adelante un poco la voz cantante, pero generalmente lo vamos a tratar de ir y venir y dejar espacio para que haya preguntas. En el encuentro de hoy vamos a hablar con una escritora exquisita, que es Lina Meruane, una escritora que ha publicado Las Infantas y Sangre en el Ojo, que fue un libro. Si no leyeron Sangre en el Ojo, vayan corriendo a buscarlo y después vuelvan a la entrevista. O sea, no se pierdan ese libro, porque fue como una cosa, un boom lo que hizo Lina con Sangre en el Ojo. Eh, a título personal, y perdón que me extienda en la introducción, pero yo recuerdo que lo leí y hablaba con la editora, que era Leonora Diamant, y le decía, Leonora, ¿dónde encontraste esta mujer? Era una cosa así. Y después, lo que suele suceder con los escritores que sacan libros importantes es que como que se apichonan un poco, ¿no? Bueno, no sucedió con Lina eso, porque después de eso, sistema nervioso y contra los hijos, el ensayo contra los hijos fue como una cosa, parecía que esta mujer venía como, viene todavía pisando cada vez más fuerte. Después sacó un libro muy lindo sobre Palestina, no me acuerdo el título, después Lina te voy a pedir que me lo digas, pero era muy lindo porque Lina tiene una historia sobre Palestina, sobre su familia, era muy lindo. Y hace poco, este año, sacó el ensayo Zona Ciega, uno que salió por Mondadori, que trabaja sobre, eh, sobre la ceguera, un tema que ya había aparecido en Sangre en el Ojo, pero que ahora lo trabaja desde otro ámbito. Bueno, una presentación un poco larga, pero sobre todo para decirles que Lina, además de ser jurado del Mundial de Escritura de esta edición, es una escritora súper interesante para leer y escuchar. Y entonces ahora sí, Lina, gracias por tu tiempo. Te voy a hacer la primera pregunta para escucharte a vos, que es a quien venimos a conocer. Y bueno, desde Fruta Podrida, Sangre en el Ojo, Las Infantas, la literatura tuya siempre está teñida de una visión política. Entonces, como te anticipaba antes del encuentro, te quería preguntar eso. ¿El escritor latinoamericano tiene que ser un escritor político para ser escritor? Bueno, primero que nada, contentísima de estar acá en conversación contigo, Patricio Zunini. Nos conocemos hace años, creo que de hecho, a partir de la entrevista que me hiciste por ese libro que mencionaba, Sangre en el Ojo. Contentísima de estar en este jurado del Mundial de Escritura o Mundial de Escritores. Me parece una iniciativa preciosa, también aterradora como todo concurso, también aterrador como jurado yo, jurada, porque bueno, en fin, uno siempre teme equivocarse, quién se le va a dar, quién es el mejor, quién es el texto, quién escribe el texto más propositivo, más loco, más inolvidable en algún punto, y qué importancia tiene todo eso, nunca estoy del todo segura. Pero bueno, mi trabajo literario se visibilizó gracias a un premio, entonces yo nunca puedo decir que no a ser jurada de algo, porque pienso que es como un lugar o una decisión muy importante en la que uno quiere hacerse responsable. Pero bueno, la pregunta sobre la cuestión política y si todos los escritores y escritoras tenemos que ser políticos para realmente considerarnos escritores. Eh, la verdad es que yo sí pienso que la literatura tiene que impactar, conmover, tiene que movilizar los lugares del sentido común,
tiene que contarnos otra historia. Muchas veces hay un enfoque sobre algo que no está visto, y hacer todos esos trabajos de repensar, de recontextualizar, de reposicionar una serie de problemas y pensar un poco a contracorriente o a contrapelo, sí es una manera de trabajar lo político. Lo que pasa es que cuando pensamos lo político, pensamos en escribir sobre el narco, escribir contra los políticos de turno, hacer grandes declaraciones feministas, y pensamos lo político de una manera tal vez un poco lineal. Pero lo político también está en la literatura en cuanto moviliza ciertas ideas que tenemos de lo social y las pone en cuestión, o en tensión, o en fricción. Y yo sí siento que la literatura que a mí me interesa, lo que yo llamo literatura, está permanentemente haciendo eso, de manera más o menos sinuosa. Y de hecho creo que me interesa un poco más lo sinuoso que lo demasiado explícito, por más que yo tengo que decir que yo escribí un libro muy explícito en mi posición política, que es contra los hijos. Y otro libro que también es muy explícito en mi posición política, que es Volverse Palestina, que era el libro que Patricio, te habías olvidado el título, y que de hecho va a salir una reedición supuestamente definitiva de ese libro, ya con un nuevo título, porque ese libro no ha hecho más que crecer con cada nuevo viaje que yo hago a Medio Oriente. Entonces se va a llamar ahora Palestina en pedazos, y contiene Volverse Palestina, contiene Volver Nosotros y Rostros en mi rostro. Pero para volver a la pregunta, esa es mi idea, ¿no? Lo que se presenta como apolítico, lo que confirma los lugares convencionales, lo que no nos cuenta en rigor nada nuevo, o nos dulcifica los lugares más hegemónicos de nuestras sociedades, de nuestra política, para mí no es literatura, es una escritura de entretención, una escritura de confirmación de los lugares comunes y de los clichés. Yo apago el micrófono porque estoy al aire libre y para que no haya ruido ambiente lo apago, entonces por ahí tarda un segundo en prender, pero estoy acá. Bueno, tu respuesta es una respuesta que hace también un poco de foco sobre el rol de la mujer en la literatura. Otro tema del que quería proponerte es que habláramos de la escritora y de la figura de la escritora mujer, que hoy, además, parecería que ha ganado un espacio de tanta visibilidad y de tanta potencia que, que ha roto, en todo caso, el lugar de los típicos lugares comunes de las mujeres. Si uno piensa, ¿por qué peleaba una mujer? Y podemos pensar, qué sé yo, que peleaba por un cuarto propio. Hoy, la mujer ha dejado o ha abandonado esos espacios que, en todo caso, eran los espacios que le daban los hombres, si querés, y se ha convertido en un actor político por naturaleza, que lucha por lo suyo, digamos, que lucha por levantar las banderas que viene levantando hace años, pero que viene hablando de política, ¿no? Pienso, perdón que haga una pregunta muy larga, pero pienso en el rol de las mujeres en la política argentina, y en general era un rol que era el lugar que se le daba desde los varones. Bueno, ustedes pueden hablar de esto, ¿no? Como si hubiera un colectivo de mujeres que pudieran solamente hablar de un espacio, como si hubiera un colectivo de chicos o de adolescentes que pudieran hablar de un solo espacio. Y hoy la literatura escrita por mujeres es una literatura que ha dejado de mirarse hacia adentro y que piensa en todo, ¿no? Piensa en todo hacia afuera. ¿Cuánto en vos afecta eso? ¿Cuánto en vos afecta pensar la política desde un lugar de mujer, pero no ciñéndote al espacio que nosotros le dábamos? Mira, lo que pasa es que yo estaría un poquito en desacuerdo con esa manera de presentar este problema, porque en realidad a las mujeres nunca nos dieron permiso para hablar, o nunca nos dieron un espacio. Esos espacios siempre, siempre, siempre fueron producto de una serie de manejos, eh, a veces disimulados, usando las tretas del débil, como decía Josefina Ludmer, abriéndose espacio como que no quiere la cosa, como si la idea de un cierto feminismo se le hubiera ocurrido a él, al marido, al político en cuestión.
pero nunca hubo una posición, no, yo no lo veo así, una posición masculina que de pronto tuvo esa generosidad, ¿no? Eso me parece como muy, no sé, muy buena onda decirlo así en relación con los hombres. Los hombres nunca, y la gente en el poder, porque no todos los hombres han tenido tanto poder, pero las personas en el poder no ceden sus privilegios buenamente. Esos privilegios siempre fueron peleados, digamos, por la razón o la fuerza, como dice el maldito lema nacional chileno. Entonces, no hubo ninguna cuestión gratuita en ese gesto. Ese gesto, digamos, los cambios que han ocurrido con las mujeres tienen todos que ver con luchas que las mujeres han ido dando. Luchas bien portadas en algunos casos y luchas, digamos, mal portadas y rebeldes en otros casos. Y es muy interesante mirar la historia del feminismo, porque está sobre todo lleno de las luchas mal portadas de las mujeres, que son las que finalmente lograron más cosas. Entonces yo quiero reivindicar ese lugar de una lucha constante y no condescendiente, ni bien educada, ¿no? Y creo que las argentinas son un ejemplo en Latinoamérica de esa tenacidad y de esa fuerza y también de ese humor, porque tampoco es una pura lucha solemne y mala gestada. También hay provocación, también hay ironía, bueno, hay todo tipo de gestos, ¿no? Tantos gestos como mujeres sabemos. Y me parece que ha habido un eco muy, muy interesante, que no solo viene de Argentina, pero que Argentina ha liderado en muchas situaciones estas luchas. Estoy pensando en el tiempo contemporáneo, ¿no? Porque estas peleas vienen de muy, muy atrás. Y Chile también agarró el guante, las mujeres chilenas agarramos el guante y hemos hecho un montón de peleas que han digamos, logrado para nosotras y nosotros y nosotres, que finalmente aquello que parecía imposible, que era cambiar la Constitución de 1980 dictada por el dictador de la época, el innombrable, de pronto se pudiera cambiar esa Constitución, y no solamente se pudiera cambiar, sino que hubiera un referéndum mayoritario, casi 80% de la población, diciendo que quiere un cambio de la Constitución, y que esa asamblea constituyente sea no solamente sea muy popular, digamos, constituida por mucha gente que no son políticos, sino que además sea paritaria y que tenga escaños reservados para los pueblos indígenas. Esas son las cosas que las mujeres hemos logrado, digamos, pagando precios físicos también en esas manifestaciones, y manifestándonos a lo largo del tiempo y educando al resto de la ciudadanía a la manifestación callejera. Dicho esto, ya no me acuerdo de cuál era la pregunta, pero digamos que hay una conexión, me parece, entre eso que estaba sucediendo y que ha estado sucediendo en las calles y que ha abierto espacios para las mujeres, espacios políticos, espacios artísticos, espacios intelectuales y sobre todo espacios para imaginarnos que podemos, ¿no? Contra todos los obstáculos que pone el poder. Poder que además ahora a veces también está en manos de mujeres, ojo. Y que, digamos, encarnan una figura masculina, hegemónica, muy patriarcal. Pero digamos que me parece que ese movimiento hacia adelante ha permitido que también la nueva generación de escritoras hayan dado la libertad y tomado el espacio para hablar de temas que por un lado antes se pensaban como temas privados y no públicos, temas personales y no individuales, cosa que no era así, solamente que estaban tachados de esa manera, como si el cuarto propio no fuera también universal, pero además han permitido imaginar otras situaciones y atreverse a contar no solamente lo que nos pasa a las mujeres y reivindicarlos como cuestiones más universales que nos atañen a todos y a todas y a todes, sino que también contarlo de una manera que es más atrevida, ¿no? No intentando complacer a un lector o una lectora muy convencional, sino que contando digamos, con otras herramientas. Y eso me parece que es lo que está ahora teniendo un efecto acumulativo en la noción de que hay tantas escritoras tan interesantes que cuentan tantas cuestiones tan perturbadoras y nunca vistas, ¿no? Contadas desde otro ángulo, pero además contadas con una fuerza literaria y con unas estrategias literarias que también resultan frescas y novedosas. Yo creo que ahí está, digamos, el secreto de lo que ahora los medios llaman el boom femenino. Yo querría pensar menos mercantilmente y pensar más bien como una entrada de unos nuevos temas y una nueva fuerza para contar, que viene escrito por las mujeres.
Mientras respondías, Raquel decía por chat, no hay literatura de mujeres, hay literatura, y Silvina dice, impecable tu respuesta. Creo que hay un tema que recorre lo que decís, que tiene que ver contra los hijos. Vos formas parte de una generación de escritoras que se ha impuesto eh, por encima de los mandatos, por ejemplo, el del mandato de la maternidad. ¿Qué costos tuviste que pagar por escribir un ensayo como ese? No, fíjate que no, nunca puedo pensar en costos, porque yo siempre he pensado en la literatura como un espacio en el que yo puedo darme la licencia de decir lo que quiero. Los costos, digo, más costos he tenido por escribir sobre el tema palestino, por ejemplo, que ese es un tema altamente contencioso y complejo políticamente, menos en Chile, más en otros lugares, por supuesto. Pero lo que me pasa es que con ese libro, bueno, por supuesto que he tenido críticas adversas de todo tipo, ¿no? Y algunos ninguneos, pero para mí ese no es un costo, eso es parte de entrar en la discusión pública de temas difíciles, de temas tabú, que la maternidad y la no maternidad sobre todo es un tema tabú. Entonces, para mí eso no es un costo, es parte de una discusión necesaria para mi gusto y de abrir un tema que a alguna gente le va a molestar. Afortunadamente yo tengo una familia que no sé por qué, aunque son personas más bien conservadoras, nunca he tenido costo, digamos, familiar en mis escritos. Y de hecho mi madre es una mujer muy libre pensadora en el tema de lo materno, mi madre pediatra, que se dedica a los hijos y a los niños, ¿no? Pero también tal vez por eso entiende la dificultad de la maternidad y siempre fue muy abierta en términos de que una mujer debe querer ser madre y si no mejor que no lo sea, ¿no? Y me imagino porque ha visto más cosas de las que me ha contado. Pero digamos que tal vez el costo más duro podría ser el costo familiar. Y yo ese costo no lo he tenido que pagar en uno solo de mis libros. Y los costos, digamos, sociales o la crítica, honestamente no tiene mucho efecto, porque bueno, sería un poco ingenuo también meterse en temas controversiales y no esperar respuestas agitadas y álgidas de todo tipo, ¿no? También me encuentro, por otro lado, que con un libro como ese, de pronto encuentro mucha gente que me da las gracias por hablar de los temas que no se están hablando. O me sorprende, por ejemplo, que hayan tantos hombres jóvenes que leen este libro. No solamente hombres jóvenes, me han aparecido unos señores a decirme, yo presionaba mucho a mi hija, pero ahora que te escuché hablar voy a leer tu libro y se lo voy a regalar a mi hija. Entonces yo pienso, bueno, ahí hay, digamos, un efecto político que es muy bonito y que eso, digamos, compensa cualquier otro mal rato con la gente que ya no disiente, sino que agrede de vuelta, por así decir. Es súper interesante. Mira, voy leyendo los comentarios que dejan abajo. Excelente la libertad de expresión y entrar en el tabú. Me parece que es una de las cosas que suele suceder con tu literatura. Bueno, hablamos de la política, hablamos de los hijos. Es inevitable hablar del cuerpo también, ¿no? Mm. Si uno piensa en cómo el tema en particular, en tu caso, son los ojos, cómo la literatura le da un espacio al cuerpo y en tu lugar el cuerpo, que otra vez, si querés, eh, hay ciertos tópicos de la literatura escrita por mujeres que no es habitualmente visitada, como por ejemplo el cuerpo, el Mm. placer, el dolor, lo que tiene que ver con lo corporal, y vos lo trabajás otra vez desde un lugar poético y político. Entonces, ¿qué te convoca de ese cuerpo? ¿Qué pasa por los ojos? Más allá de que sabemos de tu enfermedad en los ojos y todo, pero ¿qué pasa por la mirada? ¿Por qué es tan importante situar la mirada del escritor y volcarla como un acto intelectual? Bueno, lo que pasa es que yo, digo, no voy a decir nada muy original cuando digo que a los escritores, digamos, nuestra misión, autoimpuesta, por supuesto, es mirar lo que nos rodea de la manera más fresca posible, ¿no? Con ojos frescos, por así decir. Y esa es una tarea que exige realmente mirar con mucho cuidado e incluso darse cuenta de lo que uno no ve todo el tiempo. Entonces, digamos que ahí hay un elemento que me parece clave, pero claro, yo he mirado el tema de la visión y de la ceguera desde muchos ángulos. Es cierto que partí contando una experiencia personal para pensar
para pensar otras cuestiones, ¿no? O sea, tomo como punto de despegue una experiencia, la experiencia de una ceguera transitoria, pero para pensar de cómo ciertas discapacidades transforman las relaciones personales, las relaciones familiares e incluso a la persona misma que sufre de una enfermedad. Y cómo en ese pacto, digamos, con los otros, de cuidado, de dependencia, de amor, ¿no? También hay un ejercicio que tiene que ver con el poder en la pareja y en las relaciones familiares. Y a partir de esa reflexión que hice mientras escribía el libro, ¿no? Mientras sufría de mi propia paso por la ceguera, esa reflexión que fui haciendo a lo largo de la escritura de esa novela me llevó a la pregunta por cómo aparecía la ceguera en la literatura, por qué estaba tan ausente de las escrituras de los escritores ciegos o casi ciegos como Borges, Joyce, Sábato tardíamente, pero asimismo Gabriela Mistral, Marta Brunet, Josefina Vicens y bueno, muchísimos otros, ¿no? ¿Por qué estaba tan ausente? ¿Qué significaba eso en la mirada sobre el cuerpo? ¿No? Y cómo el cuerpo en cierta medida estaba excluido de la literatura, de la gran literatura de las ideas que escribían los hombres. Entonces creo que me di cuenta de que yo cuando escribí Sangre en el Ojo un poco me opuse a esa idea de que es la cabeza la que escribe y el cuerpo está ausente. Yo siempre he pensado que escribimos con nuestros cuerpos, a través de nuestros cuerpos, y que nuestra cabeza también es parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y es, digamos, el cerebro es un gran órgano sensorial, entonces no podemos desconectarlo. Pero entonces hice esa reflexión que está en ese libro Zona Ciega, que es el ensayo más largo, y luego también empecé a pensar en el ojo y el poder, que era el otro tema que había trabajado en la novela y que me parecía importantísimo, y que yo lo tenía un poquito, digamos, ahí en remojo sin saber cómo abordarlo, hasta que de pronto ocurre el estallido social en Chile en octubre del 2019, la policía empieza a atacar directamente los ojos de la ciudadanía para cegarla, y esto no es una casualidad, una coincidencia de varios ojos, son 400 ojos y 2 personas completamente cegadas. Y entonces, a partir de eso, empiezo a pensar en la cuestión del poder, me doy cuenta de que había un cambio sistemático en la manera en que las policías militarizadas de América Latina y otros lugares han elegido el ojo como órgano al que hay que atacar, porque ya el cuerpo entero y, digamos, la provocación de la muerte tiene un costo político demasiado grande, pero al hacer estos ataques no letales, parece que el costo fuera menor. Y al mismo tiempo, la espectacularización de la violencia, que fíjense, lo visual está incluido en esa palabra, lo espectacular de la violencia como manera de amedrentamiento de la ciudadanía que se manifiesta por sus derechos y que se declara despierta, es decir, con los ojos abiertos. O sea que ahí había una pluralidad de sentidos y cosas realmente horrorosas y al mismo tiempo fascinantes de examinar. Y como venía yo pensando en la cuestión del poder, de pronto encontré en este caso, y de hecho, y en el eco de estos casos de la ceguera, que no son solamente en Chile, sino que en un montón de otros lugares contemporáneos, encontré en este caso la manera de pensar la cuestión de la visualidad y el poder y cómo opera contemporáneamente. Y ese también es, por supuesto, uno de los ensayos de Zona Ciega. Bueno, los que estamos acá lo damos cuenta. Yo la requiero a Lina, porque Lina te hace pensar siempre cuando la lees, cuando la escuchás. Te hace una mina súper súper profunda, abierta, se da el tiempo para la respuesta. La verdad que estoy súper contento de hacer la entrevista. Lina, gracias por el tiempo que nos das. Yo voy a No, hacer una gracias a pregunta ti. más. Voy a hacer una pregunta más, invito al público a que se sumen. Me gustaría, ya que estamos hablando del grupo, que también está Luciana Cáncer, que forma parte del Mundial de Escritura, que por ahí, Luciana, si tenés ganas de hacer alguna pregunta, sobre todo pensando en tu libro, un libro, no me acuerdo el título exacto, pero es un lugar para algo, siempre un lugar guardado para algo. Yo soy un pésimo recordador con los títulos, así que invento títulos todo el tiempo, pero es un libro también re interesante para pensarlo en relación al poder. En el caso de Luciana tiene que ver con un desorden alimenticio, en el de Lina tenía que ver, como decía recién, con una enfermedad en los ojos, pero me parece que es un tema que recorre la literatura actual y que está presente. Y para hacerte la pregunta, Lina, y después abrir el espacio al público, y quiero darle espacio también a Luciana. eh, bueno, hace años que vivís afuera, hace más o menos 20 años que estás fuera de Chile. ¿Cómo ves nuestra región desde allá?
siempre lo pregunto, ¿sabes qué? Siempre se lo pregunto a los que se fueron a Iowa o que estuvieron estudiando en Cornell, a Edmundo Pasoldana, a Federico Falco, a esos autores que de repente me dicen descubrir la literatura latinoamericana estando en Estados Unidos. Mm. Entonces, yo supongo que esta pregunta ya te la hice, porque hemos tenido la oportunidad de hablar en otros momentos, pero más que preguntarte sobre si descubriste, como les pasó a Edmundo y a Federico, la literatura latinoamericana estando allá, es ¿qué encontrás de la literatura latinoamericana estando en otro lugar, viendo otra realidad, atravesando una pandemia desde un país central mientras nosotros estábamos atravesándola desde la periferia? La literatura nuestra, ¿qué características ves hoy de los escritores de nuestra región? Bueno, es una pregunta grande y una pregunta que digamos, disloca mi propia ajenidad, porque yo misma me acabo de pasar 6 meses en Chile durante la pandemia y nunca siento que vivo fuera, ¿no? Lo que yo descubrí fuera fue que yo también era latinoamericana, que yo no era chilena solamente, ¿no? Como que descubrí ese placer de salir de la frontera, pero no para convertirme en americana, sino que latinoamericana, ¿no? Y reivindicar como la complejidad de nuestro continente y la diversidad de nuestro continente, no solo nacionalmente, sino que en términos de clase, en términos de raza, en términos de género, ¿no? Las múltiples tensiones internas en las cuales hay como unas tendencias que atraviesan fronteras, y luego también hay unas diferencias muy, muy específicas, y eso me fascinó descubrirlo estando afuera y estudiando también la realidad latinoamericana. Y sintiéndome siempre un poco parte dentro, un poco parte fuera. Ahora, lo que yo percibí de la literatura latinoamericana estando en Estados Unidos, digamos que es el lugar donde más tiempo he vivido, son una serie de cosas. Primero, que había una lectura de lo latinoamericano que se restringía al boom y a una especie de exigencia de que los autores siguieran contando las desdichas de la política y la violencia latinoamericana para llenar como un cupo que enlaza con lo que los lectores extranjeros saben de América Latina. O sea, que había una especie como de comodidad en encontrar lecturas que siempre hablaban de la misma América Latina violenta, narcotraficada, asesina, dictatorial, ¿no? Y que en la medida en que se escribía un poco por fuera de esos ejes temáticos, había una especie de rechazo a la otra literatura, a la que contaba otras cosas. Eso me impactó muchísimo, ¿no? Porque había una especie como de censura y en la que uno tenía que seguir repitiendo el estereotipo, uno digo en términos genéricos, no yo, pero con una necesidad de responder a los estereotipos, ¿no? Para ser publicado fuera, para poder ser leída fuera. Yo por supuesto me resistí a eso, no me gusta nada ese tipo de lógicas, no me parece literaria tampoco. Me di cuenta también, otra cosa que entendí es que los editores no leen en castellano, o sea, el español es una lengua de Estados Unidos, pero los editores mayoritariamente todavía saben francés y algunos alemán, pero tienen que tener a alguien que les lea, y ahí también comprendí la importancia de la figura del traductor o traductora como mediadores hacia el espacio del habla inglesa. Pero también vi a lo largo de los 20 años que llevo casi en Estados Unidos, casi todo el tiempo, que había una pequeña transformación de esas lógicas a partir de la figura de Bolaño, diría, que es una figura en cierta medida mediadora entre el boom y lo actual, lo que se está escribiendo hoy, la gente más joven, y que de pronto hubo un nuevo interés por la diversidad de las escrituras latinoamericanas y también mucho interés en lo que están escribiendo las mujeres ahora. Entonces me parece que hay un nuevo momento de apertura que puede ser una ventana que pronto se cierre, porque así son estos mercados, ¿no? Son muy veleidosos. Y yo siempre pienso que alguien que escribe debe mantenerse un poco ajeno a esta veleidad del mercado que a veces se abre y a veces se cierra, y también depende mucho de cuántos libros se venden y cuántos no mucho sobre la calidad literaria. Entonces hay que mantenerse un poco al margen de eso, resistir, digamos, esas tentaciones que son tentaciones extraliterarias y realmente que no tienen casi nada que ver con la calidad literaria de esas escrituras, ¿no?
Y también esa otra cuestión que tiene que ver con esto, y es que toda experimentación literaria está solo reservada para el mundo anglo, en el mundo anglo. O sea que esa escritura más compleja que viene de América Latina o de cualquier otro lugar es un poco rechazada, porque ese lugar experimental, inteligente, está reservado, también tiene su espacio, su cuota, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de cuestiones culturales que uno está constantemente debatiendo, hablando, cuestionando en la medida en que puede agarrar un micrófono, estar en un panel o decir algo en estos contextos que yo realmente tengo muy poca oportunidad de decir, no en el mundo anglo, tengo más oportunidad en el mundo del español. Pero bueno, se los cuento a ustedes, puesto que Patricio me hace esa pregunta tan provocadora. Pienso que te toca estar en dos periferias, ¿no? Porque por un lado sos para los sexos o los géneros la mujer que escribe y por otro lado en Estados Unidos sos la latina que escribe. Te toca ir peleando todo el tiempo desde la marginalidad. Lo que Bueno, podemos hacer... No, sí, perdóname. no, digo que la escritura siempre es marginal en todo caso, digamos. Uno está hablando como si esto fuera como que tan importante para todo el mundo, no. La escritura siempre ha sido un espacio marginal, entonces sí, hay como capas de marginalidad, pero cualquier escritor latinoamericano también es un poco marginal en todos lados, me parece. Lo que podemos hacer, si querés, es abrimos preguntas del público. Para que vayan pensando su pregunta, le voy a dar lugar a Luciana, que Luciana Cáncer es una gran escritora y además forma parte de la organización del Mundial. Luciana, a mí me re gustaría que des también tu opinión acerca de la escritura y el cuerpo, y mientras tanto vamos dándole espacio a la gente como para que piense la pregunta que le quiere hacer a Lina. O a vos misma también, ahora se te cargo. Dale. Bueno, gracias. Bueno, Lina, me encanta todo lo que estás diciendo, te escucharía horas. Me parece todo re interesante. Me gustó mucho esto que dijiste de la ausencia del cuerpo en la literatura y esto de que los autores ciegos no hablan de la ceguera. Y, o sea, pensaba en Borges, ¿no? Que en un punto yo siento que él lo que hizo fue al saber que se estaba quedando ciego, registrar todo lo posible y que Funes, el memorioso que registra todo tanto, es como, por omisión, es la ceguera de él, siento. Pero bueno, desde un lugar como al revés, digamos. Pensaba eso y después, pero bueno, me encanta esto que decís del cuerpo. Bueno, a mí mi libro, el que yo escribí, mi pequeño librito recién nacido, es sobre una enfermedad del cuerpo, sobre anorexia, y, y siempre sin querer, no es que me lo propuse, pero es como es tanta la conciencia que uno tiene del cuerpo cuando atraviesa por ese tipo de patología que es como si en la escritura uno está haciendo hablar al cuerpo o está construyendo el cuerpo de un modo literario. Y bueno, cuando decías esto de las escrituras nuevas, de mujeres que se están hablando desde otros lugares, también pensaba, y, y bueno, y que sí, que somos cuerpo, que las manos que escriben son parte del cuerpo, que la cabeza está incrustada en el cuerpo y que es muy difícil de separar. Coincido totalmente con eso que dijiste y cada vez me cuesta más leer solo ideas. Como que si no hay sensorialidad, me parece que falta algo, ¿no? Bueno, después... Bueno, podemos hacer, abrir a preguntas del público. Si hay alguien que quiera contestar, yo no sé cómo se hace, si se puede habilitar el micrófono, si lo pueden habilitar cada uno, pero si alguien tiene alguna pregunta, acá, mientras tanto en el chat, estuvo bien Leonardo hace un ratito que dice, hace reflexionar del miedo del poder salvaje a la mirada en los campos de concentración argentinos, los detenidos, que en la práctica estaban condenados a muerte, tenían capucha, ¿no? Eso es interesante lo que puso hace un ratito uno de nuestros eh, espectadores. Y Learias dice, ¿cuál es el camino a seguir para las mujeres latinoamericanas que quieren avanzar en la escritura? Me parece una pregunta súper pertinente, aun cuando sea muy personal, ¿no? En todo caso, Lina, podés contarnos tu camino y ver de ahí en adelante cómo se puede desarrollar el camino de cada uno de nosotros.
Sí, gracias por esa salvada, Patricio, ¿no? Porque siempre es tan difícil dar recomendaciones o no hay un libro de recetas, claramente no hay fórmula para esto. Entonces yo puedo hablar un poco de lo que me pasó a mí. Digo, yo empecé a escribir muy, muy joven, en todos los géneros, ¿no? Estaba muy entusiasmada con la escritura, era mi hobby favorito, por así decir, y era constante. Pero me costaba imaginarme como escritora. Me imaginaba escribiendo siempre, pero no me imaginaba publicando, porque no tenía modelos. Piensen que yo estaba en la escuela en época de dictadura, salí el año que se terminó la dictadura, encontrar libros de mujeres que no fueran bestsellers románticos, que no considero yo literatura necesariamente, era muy difícil. O sea, nosotros no, bueno, en fin, de vez en cuando alguien te entregaba en fotocopias Las locas mujeres de la Gabriela Mistral y uno decía, esta no es la Mistral que yo había leído en la escuela. Entonces, bueno, entonces me acuerdo que en ese momento hubo una especie de pequeña explosión de talleres literarios. Y ahí aparecieron unas cuantas mujeres dando talleres, mujeres que para mí eran completamente desconocidas, y yo tomé taller. Y en esos talleres empezaron a llegar hombres y mujeres de mi edad, casi 50-50, y ahí fue donde yo conocí a casi toda mi generación. Entonces somos una generación más o menos formada en estos talleres, gente un poco mayor, un poco menor, pero más o menos de mi edad. Y la verdad es que tener modelos escritoras y escritoras que recomendaban libros de otras mujeres, bueno, me hicieron ver que yo no había leído a suficientes mujeres, que tenía una visión de la literatura que era completamente masculina y además como con una jerarquía, ¿no? Las mujeres escribían los piececitos de niño de la Gabriela Mistral, que eran como los poemas de la maternidad, que en realidad son poemas políticos, pero se leían como poemas de la no madre sufriente, o qué sé yo, poemas de Juana Ibarburu, pero siempre la selección, digamos, más triste, más doliente, y luego la gran escritura de los grandes autores, sobre todo europeos. Y entonces yo tuve que hacer como esa búsqueda, pero digamos incitada por alguien que sabía de literatura. Entonces yo sí recomiendo siempre los talleres, no solamente porque es una instancia en que uno aprende a leer como escritor o escritora, sino que conoces a los pares. Hay un sistema de recomendación que sale del sistema de recomendación que es ese que es un poco más convencional, que es el de los grandes autores conocidos, y hay como unas entradas, por lo menos yo tuve esa suerte, de que te recomienden libros más raros, ¿no? Que hay que realmente hurgar para conseguir, encargar a veces. O sea que todo eso que nos quejamos hoy de que es difícil conseguir los libros, pues bueno, imagínense hace 25 años. Pero ese ejercicio de la búsqueda también tenía su cuestión emocionante, y su gran dosis de satisfacción de descubrimiento de otras autoras, y a mí me permitió pensar en la posibilidad de una escritura que se pudiera publicar, que pudiera exponerse, que no fuera solamente un ejercicio privado. Y creo que de ahí empecé a tirar, y me empecé a encontrar con las pares, digo, gente como Nona Fernández, Andrea Jeftanovich, Cintia Rimsky, que no estuve en taller con ella, pero bueno, ustedes la conocerán porque está en Argentina y que prontamente conocí, Alejandra Costamaña, bueno, y así, ¿no? Y entonces también ese intercambio fue muy feliz, digamos, más allá de si un libro tiene éxito o no, y los míos no se leyeron casi los primeros, y luego desaparecieron, y ahí vendría mi segunda cuestión, y es que hay que armarse de valor cuando se escribe, y no lo digo solo para una mujer, porque es muy difícil publicar el primer libro, es muy difícil que ese primer libro se lea, más allá de un pequeño círculo reducido, y entonces una siempre tiene la sensación de estar fracasando. No se vendió el libro, picaron el libro, picarlo como que lo cortaban en pedacitos y lo botaban, o qué sé yo, ¿no? Entonces los primeros libros desaparecen, o no tienen reseñas, porque además cada vez hay menos espacios de reseñas, es decir, que es como un despoblado en el que uno puede naufragar. Entonces yo creo que siempre hay que volver al placer de la escritura, a la pasión de escribir, un poco dejar todos los otros temas extraliterarios, incluyendo ganarse o no ganarse un concurso, dejarlo fuera del espacio del aprendizaje, de la pasión, de la lectura, de lo que significa escribir.